Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de la humildad. ¿Sabe usted de lo que es realmente ser humilde? El concepto de humildad es muchas veces mal interpretado y de seguro algunos de los que me oyen pueden en este momento tener ese falso concepto de este término, más bien de esta condición. Porque cuando hablamos de humildad, las personas normalmente piensan en las personas pobres y se dice entonces las zonas más humildes de la ciudad, y son aquellas áreas de la población de la ciudad donde se encuentran las personas que carecen de los recursos económicos que tal vez tengan otros de una posición un poco más elevada. Entonces, humildad se asocia con eso, con la pobreza. Otros asocian la humildad con la manera de vestirse de alguien. Entonces, cuando alguien está vestido de una manera determinada, entonces se dice, bueno, es que él es humilde. Todos estos conceptos, por supuesto, que están muy lejos de la realidad. ¿Por qué están muy lejos de la realidad? Porque cuando vamos a las Sagradas Escrituras, el manual de vida que el Señor nos ha entregado, Él sí nos dice lo que es ser realmente humilde. Para que nosotros lo pudiésemos entender, el Señor utilizó uno de sus recursos de enseñanza más poderosos, y es la parábola. La parábola es tomar comparaciones de la vida diaria, del diario vivir, que nosotros podamos entender y con las cuales estemos familiarizados, y de esa manera poder ilustrar la enseñanza espiritual que Él quiere darnos. Entonces el Señor utilizó a dos figuras muy relevantes para su tiempo. Una era la de un religioso llamado fariseo. El fariseo era una persona ultra religiosa, extremadamente religiosa. Y por otro lado, utilizó a una persona de la condición social de aquel entonces más despreciada, y eran los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, los cuales eran considerados traidores en su época porque trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos a sus hermanos los judíos. Entonces ocurre que estos dos segmentos son representados en esa parábola conocida como la parábola del fariseo y del publicano. Ahora bien, se nos dice que el Señor presentó a estas dos personas como que iban al templo a orar. Dice que ambos se presentaron a orar, y la oración de los dos eran muy diferentes una de otra. La del fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Doy diezmos de todo lo que tengo, ayuno 2 veces por semana, y no soy como ese publicano que está allá. Dice también que la oración del publicano, mientras tanto, era: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice que ni aún quería alzar sus ojos al cielo porque se consideraba indigno. Ahora dice que los dos, cuando se fueron, uno descendió a su casa justificado y el otro no. Y dice que uno hablaba consigo mismo. Si el concepto de humildad estuviese correcto, como lo describía hace unos momentos, entonces quien debió haber regresado justificado a su casa fue el fariseo. En cambio, que Dios no debió haber oído al publicano, pero fue al revés. Dice la Biblia que el que descendió justificado fue el publicano, es decir, que Dios le oyó
y le tomó por digno, mientras que se nos dice que el fariseo hablaba consigo mismo. Es decir, que su oración ni siquiera llamó la atención de Dios. ¿Usted sabe por qué? ¿Qué es la enseñanza que el Señor transmite en esta poderosa parábola? La enseñanza en esta parábola o comparación es el concepto de la humildad. La humildad es considerarnos realmente carentes de algo. Es realmente creer que el Dios Todopoderoso es tan grande, es tan majestuoso, es tan glorioso, que cuando vemos su majestuosidad y contemplamos su santidad, nosotros realmente reconocemos quiénes somos y reconocemos nuestros errores. Eso es humildad, tener la capacidad de poder ver nuestros errores y esos errores presentarlos delante de Dios queriendo ser corregidos. No basta solamente con decir que sabemos cuáles son nuestras fallas, que sabemos dónde están nuestras debilidades, porque eso entonces llevaría a decir que la mayoría de nosotros somos humildes, pero no. Muchas veces nosotros reconocemos esas debilidades y fallas que hay en nuestra vida y sin embargo nos excusamos en decir que somos de esta manera o somos de aquella y seguimos sin ningún interés en corregir y sin ningún esfuerzo en tratar de enmendar dónde están esas fallas. Por ello dice el manual de vida, la palabra de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame, oh Dios, los que me son ocultos. Humildad es saber entonces dónde están mis fallas y querer corregirlas. Reconocer mis desvirtudes, reconocer mis defectos y por ello pedir al Señor que tenga misericordia de mí y esforzarme cada día con el auxilio de Él en corregir dónde están todas esas carencias y debilidades que tenemos como seres humanos. Eso es realmente ser humilde. O sea que lo que quiere decir esto es que hay muchas personas que puedan tener una posición económica privilegiada y sin embargo ser humildes, porque reconocen que a pesar de todo lo que tienen, eso que tienen, a la hora de una real situación que escape de sus manos, no va a servir de nada. Ser humilde es reconocer que todo lo que tienes proviene del Señor porque Él ha querido bendecirte por su gracia y ponerlo a la disposición de Dios para que Él te dirija en poder ayudar a aquel que lo necesita. Pero saber que ese privilegio no te lleva a ser diferente a los demás, no te lleva a estar en una posición donde puedas menospreciar al otro. Ese fue el error del fariseo. El fariseo se consideraba mejor que el publicano y una persona humilde jamás se pensará que es mejor que otra. Una persona puede ser inclusive un cristiano que ha tenido una experiencia con Dios, pero sin embargo la ha olvidado y por ello pierde la humildad, porque entonces se considera que por ser cristiano es mucho mejor que el inconverso, es mucho mejor que aquel que todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Si fuésemos verdaderamente humildes como cristianos, entonces miraríamos con compasión y deseo de que el otro que no ha tenido un encuentro con Dios pueda tener un encuentro como el que nosotros tuvimos, porque amar al prójimo como a nosotros mismos es querer que el beneficio que yo he recibido de conocer a Dios también sea pasado a Él, y no creer que porque ya tengo a Dios, entonces ahora soy mejor que el pecador. Sí, estoy en una posición de redención, he sido rescatado de las tinieblas, pero también anhelo que aquel que todavía no conoce la luz admirable del Señor venga al conocimiento de Él. Eso es humildad. Humildad es siendo cristiano y teniendo una posición ministerial porque por gracia el Señor nos llamó a ello. Es no creernos que somos superiores a los demás cristianos y que estamos en una posición donde vemos a los demás por encima de nuestro hombro, entendiendo que todos aquellos a los que les servimos son superiores a nosotros mismos, porque no hemos venido para ser servidos, sino a servir y dar inclusive nuestra vida, nuestros privilegios y comodidades por amor a los demás.
Ese es el corazón de un verdadero ministro, que se requiere humildad para poder ejecutarla. Pero no es cierto que hay muchos que aún llamándose ministros cristianos han perdido la humildad y se consideran superiores a los demás y se olvidan de que también tienen debilidades, defectos y fallas por los cuales tenemos que ir cada día delante de Dios, humillándonos ante Él y pidiendo que podamos ser perfeccionados. Qué maravilloso tema es hablar acerca de la humildad. Y unos cortos minutos no nos sirven para poder desarrollar totalmente lo que Dios nos dice en su palabra y los conceptos cerrados que nosotros tenemos sobre ello. Pero sí sirven estos minutos concedidos por el Señor para llevarnos a la reflexión. ¿Sabe usted que la humildad se aprende? El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la humildad es algo que puede aprenderse, no es innato. No es que porque ya soy cristiano soy humilde, como lo dije hace unos momentos, muchos de nosotros, llamándonos cristianos, no somos humildes. Esa es la realidad y debemos aprenderlo. Y es por ello que Dios nos sumerge en situaciones, nos permite pasar por muchas experiencias en nuestra vida para que podamos desarrollar y aprender la humildad, para que lleguemos a ese nivel donde sepamos que todo recurso que tengamos es insuficiente cuando Dios decida llevarnos al plano donde podamos experimentar que todo eso que tenemos no sirve de nada. Fíjese lo que estamos viviendo en estos momentos, no solo a nivel de nación, sino a nivel del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Toda la tecnología, todo el poder económico, toda la grandeza del hombre es doblegada por una enfermedad. Es doblegada en un momento en que Dios permita que todo eso sea sacudido. ¿Y cuántas personas a nivel individual hemos pasado por situaciones donde nos damos cuenta que nuestros recursos no sirven de nada y tenemos que ir delante del Señor como fue aquel publicano y decirle, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, ayúdame, porque si no me ayudas no podré seguir avanzando? Eso sí es humildad, reconocer que no tengo recursos, reconocer que no tengo cualidades, reconocer que no me merezco nada, porque solamente soy un siervo inútil, que lo que hago es lo que tengo que hacer y muchas veces lo que tengo que hacer no lo hago. Entonces es necesario que podamos aprender de nuestras vivencias diarias lo que es la humildad. Cuando en un matrimonio un hombre se considera que por todo el trabajo que realiza y todas las virtudes que tiene se merece el amor y la consideración de su esposa, ya ha pisado el terreno peligroso de salirse de la humildad y entonces creer que el amor es una deuda. Igualmente en viceversa, cuando la esposa considera que tiene tantas virtudes que su esposo tiene que amarla por ello, entonces ha salido del terreno de la humildad y ya está en un pedestal donde se considera digna de tener la atención y amor de su pareja. Eso lo llevará a exteriorizar conductas, porque allí lo importante de esta meditación, entender que la condición que tengamos en el corazón se manifestará en nuestras conductas externas. Entonces por ello vemos maridos arrogantes y que abusan de sus esposas, mujeres arrogantes y que descuidan a sus esposos, y es solamente una ilustración, porque si pasamos también al plano humano, entonces vemos a personas que se comportan en la cotidianidad, se comportan de una manera en que se nota claramente la falta de humildad, porque consideramos que nos merecemos atención, que nos merecemos cuidados, que nos merecemos la honra de nuestros hijos, que nos merecemos como padres que tanto han trabajado, que nuestros hijos se comportan de esta o aquella manera, y cuando no ocurre, entonces exigimos no con humildad, sino que la exigencia se hace con arrogancia y de ahí viene el deterioro y el fracaso en nuestras relaciones familiares e interpersonales. Entonces es digna esta meditación de llevarnos a analizarnos y comprender verdaderamente que si tenemos un corazón humilde, entonces nuestra conducta humilde no hará que otros se alejen, sino
que se acerquen a nosotros, porque entonces tendremos realmente un corazón que jamás se creerá superior a otro, sino que más bien verá con compasión, con benignidad, con paz y con el amor de Dios a sus semejantes. Es decir, que hoy le invito a ser humilde y aprender de en medio de todo lo que estamos viviendo y dejar de culpar a tantos otros de nuestras fallas, de nuestras faltas, y tener la capacidad de ser humildes, reconociendo que lo que vivimos no es producto de la falta de otro, de los errores de otros, de las malas decisiones de otros, sino que son productos de nuestras malas decisiones, de nuestros errores y de nuestra falta de comunión con el Señor. Podremos hoy ir delante de Dios como aquel publicano y decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Podrá verse usted sus fallas y faltas, podrá verme yo mis errores. Entonces, si eso ocurre, tendré una conducta realmente humilde, donde no juzgaré a los demás, donde no señalaré a los demás, porque mientras le digo a mi vecino: ven acá para ayudarte y sacarte la paja que está en tu ojo, el Señor me dirá: recuerda que tú tienes una viga en el tuyo. Entonces allí veré más mis errores que los de los demás, veré más mis faltas que las de los demás. Entonces me ocuparé en, con la ayuda de Dios, corregir las mías antes de criticar y señalar las otras. Ese es un marido exitoso, esa es una mujer virtuosa, ese es un cristiano verdadero, ese es un creyente que el Señor recibe su oración, recibe su bendición, recibe su exaltación, porque, repito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.